Borja Fernández, teño 39 anos e vivo en Santiago de Compostela e son o neto máis vello de Benito Fernández en Galicia. Bueno, pues Salvador es una pieza sobre las desapariciones, las casualidades y los encuentros. En la pieza cuento la historia de Benito Fernández, que es mi abuelo paterno, que emigró a Brasil en los años 50 y desapareció. Entonces, a través de varios viajes que hice a Brasil entre el año 2015 y el 2017, intento reconstruir la vida que no conocemos de él allí. Concretamente, desde el año 59 hasta el año 87, en el que conseguimos encontrar señales de vida de él. Esto es de lo que parto. Parto de la hipótesis de que él desapareció porque tenía deudas, que él se fugó de España. Él dijo que se iba a Barcelona a hacer unos negocios y se fue para Brasil, fue a Vigo, cogió un barco y se fue a Brasil. Dio algunas señales de vida al principio, según cuenta mi abuela paterna, y después desapareció. No supimos nada de él. Esto fue algo que nunca se contaba en la familia, la vida de esta persona, y yo siempre desde pequeño tenía esta curiosidad de qué sería de mi abuelo paterno, ¿no? Y después empecé a pensar que todos mis abuelos, y empecé a darme cuenta de que mis abuelos emigraron o desaparecieron, mis abuelos y mis bisabuelos, y empecé a pensar en la historia de la inmigración en Galicia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y sobre todo en el franquismo, y empecé a investigar sobre esta historia de la emigración, sobre todo en Sudamérica, y me di cuenta que todos habían emigrado allí, a Brasil, a México, a Argentina. Pero decidí contar la historia de Benito a través de un chat de Facebook, que a través de las redes sociales alguien contactó conmigo que afirmaba ser su hijo, y entonces en el 2015 nos fuimos a actuar a un festival a Río de Janeiro, y a partir de ahí empecé a investigar la vida de mi abuela allá, y lo que descubrí es lo que voy a contar en el espectáculo, a través de cartas, documentos, testimonios. Y en escena me acompaña Laura Iturralde, que es la persona encargada de la iluminación, las audiovisuales, y en tratar todo este aspecto documental con las fotografías, darle una forma y ponerlo en escena. Esto es un poco la base del espectáculo y lo que trato en escena. Con ello también quería contar una parte de nuestra historia. Una historia que afecta a muchas comunidades autónomas de España, y en concreto a la gallega, fue con la que más profundicé evidentemente, y en concreto a la del sur de Galicia, y en concreto a la provincia de Ourense, y en concreto a 4 aldeas que emigraron a Salvador de Bahía y montaron otras aldeas allí. Y bueno, pues investigué un poco esta gente que vivía en Salvador de Bahía, y esto me llevó a un pueblo muy pequeñito de Bahía, donde mi abuelo paterno montó otra familia, se hizo masón o ya era masón, porque los masones en España en esa época estaban perseguidos por el franquismo. Investigué un poco también sobre la masonería, concretamente en la ciudad de Pontevedra, donde él vivió durante unos años. Y esto es otro de la base del espectáculo. Y hay otra parte que finalmente como que cuento algo que no supe contar de otra forma, y que intenté darle una forma. Es una especie de tercera cosa que afecta al espectáculo. Tiene que ver con una forma geométrica, y esa forma geométrica para mí une de alguna manera lo oculto, lo que no se puede contar con palabras, lo que aunque con palabras quiera contarlo, no sepa darle una solución, no pueda llegar hasta un final. Y esto es como, bueno, algo que tenéis que venir a ver para daros cuenta de lo que es. Vamos, no quiero contar más.